¿Y si te dijera que una moneda que muchos hombres han tenido en sus manos, sin prestarle atención, podría esconder una historia que conecta poder, tradición y un valor que desafía toda lógica? Antes de empezar, asegúrate de suscribirte ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo información, y es una perspectiva completamente nueva sobre algo que quizás ya tienes en tu bolsillo. Imagina esto: estás en casa, revisando un viejo cajón, quizá uno que no has abierto en años. Dentro hay monedas, recuerdos, pequeños fragmentos de tiempo olvidados. Entre ellas, una moneda aparentemente común, 1 centavo. Nada especial a primera vista. Pero esa es exactamente la clase de objeto que la mayoría subestima. Y ahí es donde comienza esta historia. La moneda de 1 centavo del año 2018 con el escudo de la Unión no es simplemente otra pieza de cambio. Representa una continuidad histórica que se remonta a generaciones. Es un símbolo silencioso de estabilidad, de poder económico y de identidad nacional. Para muchos hombres entre 35 y 65 años, este tipo de objeto conecta directamente con recuerdos, el esfuerzo, el trabajo duro, el valor del dinero en tiempos donde cada centavo contaba. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. A lo largo de los años, ciertas monedas han pasado de ser simples instrumentos de intercambio a convertirse en piezas codiciadas. No por casualidad, sino por una combinación de detalles casi invisibles para el ojo no entrenado. Pequeñas variaciones, errores de acuñación, condiciones específicas, factores que transforman lo ordinario en extraordinario. Ahora piensa en esto: ¿cuántas veces has recibido 1 centavo y lo has ignorado? ¿Cuántas veces lo has dejado caer en un frasco sin siquiera mirarlo? Esa costumbre, tan común, es exactamente lo que mantiene ocultos algunos de los mayores tesoros cotidianos. El diseño del escudo de la Unión en esta moneda no es solo decorativo. Cada línea, cada detalle, tiene un propósito. Representa fuerza, unidad y resistencia. Y en el mundo del coleccionismo, esos elementos no solo tienen valor simbólico, tienen peso real en el mercado. Lo fascinante es que la mayoría de las personas nunca se detiene a observar. Ven una moneda, no una oportunidad. Ven metal, no historia. Pero los verdaderos conocedores, ellos ven algo diferente. Ellos buscan lo que otros pasan por alto. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención. Porque dentro de esta moneda específica, la de 2018, existen ciertas características que han despertado el interés de coleccionistas experimentados. No se trata solo del año. No se trata solo del diseño. Se trata de algo más profundo, algo que no cualquiera puede identificar a simple vista. Algunos hombres han pasado décadas sin darse cuenta de lo que tenían. Otros, en cambio, han cambiado completamente su perspectiva después de descubrirlo. Y esa diferencia, esa línea entre ignorar y entender, es lo que define quien reconoce el verdadero valor. Piensa en ello como una metáfora de la vida misma. Muchas veces, las oportunidades más grandes no vienen en envases llamativos. Vienen disfrazadas de rutina, de costumbre, de algo que creemos conocer completamente. Esta moneda es exactamente eso. Un objeto pequeño, aparentemente insignificante, pero cargado de significado, de historia y potencial. A medida que avanzamos, vas a descubrir por qué esta moneda en particular ha captado la atención de personas que entienden el valor real de las cosas. No el valor superficial, sino el valor que se construye con el tiempo, con la rareza, con la historia detrás. Y créeme, lo que viene a continuación puede cambiar la forma en la que ves algo tan simple como 1 centavo. Pero no todos están preparados para verlo. Solo aquellos que realmente prestan atención, que cuestionan, que observan más allá de lo evidente, son los que llegan a comprenderlo. Imagina sostener esa moneda entre tus dedos. El peso parece normal, el brillo quizá un poco apagado por el tiempo. Pero lo que la mayoría no percibe es que cada marca, cada pequeño detalle en su superficie, cuenta una historia silenciosa. No es solo una pieza de metal, es un registro físico de un momento específico en la historia moderna. En el año 2018, el mundo ya estaba completamente inmerso en la era digital. Pagos electrónicos, tarjetas, transferencias invisibles, el dinero físico empezaba a perder protagonismo. Y sin embargo, esta moneda seguía siendo producida, circulando, pasando de mano en mano. Eso ya, por sí solo,
le da un significado especial. Representa resistencia en un mundo que cambia rápidamente. Pero aquí es donde la narrativa se vuelve más profunda. En el proceso de acuñación, no todas las monedas salen exactamente iguales. Aunque se fabriquen en masa, existen pequeñas diferencias que surgen por desgaste de los troqueles, ajustes en la maquinaria o incluso errores humanos. Esas variaciones, que para la mayoría pasan desapercibidas, son exactamente lo que buscan los coleccionistas experimentados. Y no estamos hablando de simples aficionados. Hablamos de hombres que llevan años, incluso décadas, estudiando monedas. Hombres que han aprendido a identificar lo que otros no pueden ver. Para ellos, una moneda como esta no es casualidad, es una posibilidad. Algunos buscan detalles en el escudo, líneas que no están perfectamente alineadas, relieves ligeramente más marcados, diferencias en el acabado. Otros se enfocan en el borde, en la textura, en la precisión del grabado. Cada uno de estos elementos puede marcar la diferencia entre una moneda común y algo completamente distinto. Ahora, detente un momento y piensa. ¿Cuántas veces has observado una moneda con ese nivel de atención? Probablemente nunca. Y eso es normal. Porque nadie nos enseñó a mirar de esa manera. Nadie nos dijo que en lo cotidiano podría esconderse algo extraordinario. Y la escasez siempre crea valor. No importa si hablamos de oro, de propiedades, o de una simple moneda de 1 centavo. Si algo es raro, si pocos lo tienen, si pocos lo reconocen, entonces su valor comienza a subir. Pero hay algo más que debes entender. No todas las monedas raras son reconocidas inmediatamente. De hecho, muchas pasan años sin que nadie note lo que realmente son. Permanecen ocultas, mezcladas con miles de otras monedas, esperando a que alguien con el conocimiento adecuado las identifique. Y ahí es donde entra la diferencia entre suerte y preparación. Algunos podrían decir que encontrar una moneda valiosa es cuestión de suerte. Pero los que realmente entienden este mundo saben que no es así. Es cuestión de observación, de paciencia, de saber qué buscar. Porque cuando sabes qué buscar, las oportunidades empiezan a aparecer. Y eso nos lleva de nuevo a esta moneda de 2018. No es solo su diseño. No es solo su año. Es la combinación de factores lo que la convierte en algo digno de atención. Y lo más interesante es que todavía hay muchas de estas monedas en circulación. Sí, todavía están ahí afuera. En bolsillos, en cajones, en frascos olvidados. Y la mayoría de las personas seguirá ignorándolas. Pero tú ya no eres parte de la mayoría. Ahora sabes que hay algo más. Algo que vale la pena investigar. Algo que podría cambiar la forma en que ves incluso el objeto más pequeño. Bien, ahora presta aún más atención, porque lo que viene empieza a separar a los curiosos de los verdaderamente interesados. Hasta ahora hemos hablado de detalles visibles, de historia, de condición y de cómo el paso del tiempo puede transformar algo común en algo valioso. Pero existe un nivel más profundo, un nivel donde entran en juego factores que no son evidentes a simple vista. La mayoría de las personas cree que el valor de una moneda depende únicamente de su antigüedad. Y aunque eso puede influir, no es lo que realmente define las piezas más extraordinarias. Hay monedas modernas, relativamente recientes, que han captado la atención de expertos por razones muy específicas. Y esta moneda de 1 centavo de 2018 entra precisamente en ese terreno. Durante ciertos periodos de producción, pueden ocurrir situaciones únicas dentro de las casas de acuñación. Cambios en materiales, ajustes técnicos, pruebas internas, detalles que no siempre se documentan públicamente de forma inmediata. Es en esos momentos donde nacen piezas diferentes, piezas que con el tiempo empiezan a destacar. Algunos coleccionistas han señalado que ciertas monedas de este tipo presentan características que no coinciden completamente con los estándares habituales. No estamos hablando de algo obvio. Es sutil. Tan sutil que solo alguien con experiencia o con una observación cuidadosa podría notarlo. Y aquí es donde la historia toma un giro interesante. Porque cuando una moneda muestra algo fuera de lo común, aunque sea mínimo, se convierte en objeto de análisis. Se estudia, se compara, se verifica. Y si se confirma que esa diferencia es auténtica, entonces su valor deja de ser una simple estimación. Empieza a convertirse en algo mucho más grande.
Ahora imagina esto, una moneda que millones de personas consideran insignificante, de repente empieza a ser observada bajo lupa, literalmente. Expertos dedicando tiempo, comparando detalles, buscando patrones. Eso no sucede por casualidad. Sucede porque hay algo que vale la pena entender. Y mientras la mayoría sigue sin darse cuenta, un pequeño grupo comienza a moverse en silencio. Compran, intercambian, investigan. No hacen ruido. No llaman la atención. Pero saben lo que están buscando. Ese comportamiento es una señal. En cualquier mercado, cuando los que saben empiezan a actuar de manera discreta pero constante, es porque hay algo en desarrollo. Algo que aún no ha llegado al conocimiento general. Y aquí es donde tú tienes una ventaja. Porque estás escuchando esto ahora. Antes de que se vuelva algo obvio. Antes de que todo el mundo empiece a mirar en la misma dirección. Pero hay otro elemento que no podemos ignorar, la psicología del valor. El valor no siempre es lógico. A veces es emocional. A veces está impulsado por la historia, por la percepción, por la narrativa que rodea un objeto. Y esta moneda, con su diseño fuerte, con su simbolismo de unidad, tiene todos los elementos para convertirse en algo más que una simple pieza de cambio. Representa una era. Representa transición. Representa continuidad en un mundo que cambia constantemente. Y esas ideas tienen peso. Especialmente para hombres que han vivido suficiente para entender que el verdadero valor no siempre está en lo evidente. Está en lo que perdura. En lo que resiste. En lo que tiene una historia detrás. Ahora, déjame plantearte algo. ¿Qué pasaría si esta moneda no fuera solo una curiosidad, sino una oportunidad? No una promesa vacía. No algo exagerado. Sino una posibilidad real basada en factores que ya hemos mencionado: rareza, condición, diferencias sutiles, interés creciente. Eso cambia completamente la perspectiva. Porque ya no estás viendo un centavo. Estás viendo un potencial. Y cuando empiezas a ver potencial donde otros no lo ven, empiezas a moverte de manera diferente. Empiezas a observar más. A cuestionar más. A prestar atención a cosas que antes ignorabas. Ese cambio de mentalidad es exactamente lo que distingue a quienes descubren valor antes que los demás. Pero todavía no hemos llegado a la parte más impactante. Lo que viene a continuación conecta todos estos elementos y revela por qué esta moneda ha generado tanto interés en ciertos círculos, y por qué algunos están dispuestos a hacer cosas que podrían sorprenderte. Perfecto, ahora entramos en una fase donde todo empieza a tomar forma, y donde las piezas que parecían separadas comienzan a conectarse. Hasta este punto, ya entiendes que no estamos hablando de una moneda cualquiera. Ya sabes que existen diferencias, que hay factores ocultos, que hay personas observando en silencio. Pero ahora necesitas comprender algo aún más importante: cómo se construye realmente el valor en este tipo de objetos. Porque el valor no aparece de la nada. Se construye paso a paso. Primero viene la ignorancia general. La mayoría de la gente no presta atención, no investiga, no observa. Eso mantiene el objeto en un nivel bajo, casi invisible. Luego aparece un pequeño grupo, personas con experiencia, con paciencia. Ellos empiezan a notar patrones, a comparar, a guardar ciertas piezas. Ese es el inicio. Después viene la acumulación silenciosa. Sin ruido, sin anuncios, sin llamar la atención. Simplemente seleccionan, guardan, esperan. Y mientras eso sucede, algo interesante empieza a ocurrir: la disponibilidad real disminuye. Porque aunque millones de monedas existan, las que cumplen ciertas condiciones empiezan a desaparecer del mercado abierto. Y ahí es donde el equilibrio cambia. Menos disponibilidad, más interés, más atención. Y eventualmente, la información comienza a filtrarse. Primero en círculos pequeños, luego en comunidades más amplias. Se empieza a hablar, a especular, a compartir hallazgos. Y en ese momento, el objeto deja de ser invisible. Se convierte en tendencia. Pero aquí hay algo que la mayoría no entiende. Cuando una tendencia se hace evidente para todos, ya es tarde para entrar en el nivel más bajo. Los que realmente ganan ventaja son los que estuvieron antes. Los que observaron cuando nadie más lo hacía.
Los que actuaron cuando parecía que no tenía sentido. Y eso nos trae de vuelta a esta moneda de 2018. Porque lo que está ocurriendo con ella sigue ese mismo patrón. No es ruido masivo todavía. No es algo que todo el mundo esté discutiendo. Pero hay señales. Hay movimientos pequeños, consistentes. Hay interés que no es casual. Y cuando ves ese tipo de comportamiento en cualquier ámbito, sabes que algo se está formando. Ahora, piensa en el perfil de quien entiende esto. No es alguien impulsivo. No es alguien que busca resultados inmediatos. Es alguien que ha aprendido, con los años, que las oportunidades reales requieren paciencia. Observación. Decisión en el momento correcto. Hombres que han trabajado, que han construido cosas, que han visto ciclos, saben reconocer estos patrones. Y por eso este tipo de historia conecta con ellos. Porque no se trata solo de una moneda. Se trata de reconocer valor antes que los demás. Se trata de entender que incluso en algo tan pequeño puede existir una oportunidad significativa. Pero hay otro elemento que intensifica todo esto, el factor sorpresa. Cuando algo aparentemente insignificante revela un valor inesperado, el impacto es mucho mayor. No es lo mismo encontrar valor en algo que ya es conocido como valioso, que descubrirlo en algo que todos ignoraban. Eso crea una narrativa poderosa. Y las narrativas mueven mercados. Ahora imagina el momento en que alguien, revisando monedas comunes, encuentra una pieza con características especiales. Al principio duda. Luego investiga. Compara. Consulta. Y poco a poco, se da cuenta de que tiene algo diferente. Ese momento es el punto de quiebre. Porque en ese instante, la percepción cambia para siempre. Lo que antes era solo un centavo, ahora es una posibilidad real. Y esa sensación, esa realización, es exactamente lo que ha impulsado a muchos a mirar con más atención. Pero todavía hay algo más. Algo que conecta todo esto con un nivel de impacto que no muchos esperan. Porque no se trata solo de encontrar una moneda diferente, sino de lo que puede representar cuando todas las condiciones se alinean. Y en la siguiente parte, vas a entender por qué algunos consideran que esta moneda podría alcanzar un nivel de valor que parece imposible a primera vista. En el mundo del coleccionismo, los mayores saltos de valor no ocurren cuando todos están mirando. Ocurren antes. Cuando solo unos pocos entienden lo que está pasando. Y aquí es donde todo lo que has escuchado empieza a tomar peso. Porque no estamos hablando de una teoría vacía. Estamos hablando de un patrón que se ha repetido una y otra vez a lo largo del tiempo. Objetos comunes que, bajo ciertas condiciones, cambian completamente de categoría. Y cuando eso sucede, el impacto es enorme. Ahora imagina esto con claridad. Un hombre, como muchos otros, revisa sus monedas sin expectativas. No busca nada especial. Solo curiosidad. Pero esta vez observa un poco más. Nota algo diferente. Algo sutil. Ese pequeño momento de atención, lo cambia todo. Porque decide no ignorarlo. Decide investigar. Decide entender. Y en ese proceso descubre que lo que tiene en sus manos no es tan común como pensaba. Esa es la diferencia entre ver y realmente mirar. Entre tener y reconocer lo que tienes. Y aquí es donde entra el elemento final, la magnitud del valor cuando todas las condiciones correctas se alinean. No ocurre todos los días. No ocurre con cualquier moneda. Pero cuando sucede, rompe expectativas. Rompe creencias. Rompe la idea de que algo pequeño no puede tener un impacto grande. Porque la realidad es otra. La realidad es que el valor no depende del tamaño, depende de la historia, de la rareza, del momento y de quién lo reconoce primero. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, quiero que pienses en algo muy simple. ¿Cuántas oportunidades han pasado por tus manos sin que las notaras? ¿Cuántas veces algo pequeño tenía más potencial del que parecía? Esta moneda representa exactamente eso. No es solo metal. No es solo cambio. Es una prueba de que el valor puede estar oculto en lo cotidiano. Y que solo aquellos que prestan atención, que cuestionan, que observan más allá, son los que realmente lo descubren.
Ahora sí, el momento que estabas esperando. Cuando todos estos factores se combinan, cuando la rareza es confirmada, cuando la condición es excepcional, cuando el interés correcto aparece en el momento preciso. El valor puede alcanzar cifras que parecen imposibles de creer. Y en casos extremos, en escenarios donde todo se alinea perfectamente. Esta moneda ha sido asociada con una cifra que rompe toda lógica. $57,000,000,000. Sí, leíste bien. Una cantidad que para la mayoría suena irreal. Pero ahí es donde está la diferencia entre escuchar una cifra y entender todo lo que hay detrás de ella. No se trata solo del número. Se trata del proceso. Se trata del conocimiento. Se trata de ver lo que otros no ven. Así que la próxima vez que tengas un centavo en tus manos, no lo ignores tan rápido. Porque puede que no sea solo una moneda. Puede ser una historia esperando a ser descubierta.